Y quiero empezar estas palabras tal vez haciendo un poco de remembranza. Durante mi vida pasada, durante mis años en el Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron más de una década, tuve la oportunidad de familiarizarme con situaciones de emergencias sanitarias y participar activamente en reformas de la salud. Siendo yo muy joven, representante de Colombia ante la Junta Directiva del BID, tuve la ocasión de trabajar con una especialista en salud norteamericana, cuyo nombre es Amanda Glassman. Ella estaba trabajando en aquel momento en la reforma al Sistema Nacional de Salud, por allá hacia el año 2000. Y yo recuerdo que en el grupo de asesores del comité había un destacado epidemiólogo y salubrista colombiano, Fernando Ruiz Gómez. Y allí tuve la primera oportunidad de conocer el talento de Fernando Ruiz. Y obviamente durante esos años también me tocó enfrentar, por lo menos analizando y estudiando programas de desarrollo para lo que era contener el H1N1 y también conocer a viva voz cómo se estaba lidiando en otros lugares del planeta con males como el ébola. Y curiosamente desperté durante esos años una fascinación desde el punto de vista de la historia, de cómo se comportaban los sistemas públicos y cómo se comportaban los estados ante distintas amenazas en la salud y particularmente en las pandemias. Tuve la ocasión de conocer y estudiar la peste negra y también tuve la ocasión de estudiar lo que se conoció como la fiebre española, que particularmente no nació en España, nació en los Estados Unidos, en Pittsburgh, y que se convirtió después en una enfermedad que se propagó con una velocidad alucinante en todo el mundo, que cobró millones de víctimas y que llegó a nuestro país durante el gobierno de Marco Fidel Suárez, y no propiamente porque hubiera un aeropuerto. Llegó de la manera más inusitada, y quienes conocen muy bien la historia de la medicina colombiana, muchos de ustedes que la han documentado y que son expertos, saben que solamente en el altiplano cundiboyacense arrasó con más de 60.000 personas. No tenía el país en ese entonces una capacidad para enfrentar, no tenía un Instituto Nacional de Salud, que surgió además, Marta, después de esa situación. Teníamos un sistema epidemiológico incipiente y toda esa documentación a mí me causó siempre inmensa curiosidad. ¿Y quién se iba a imaginar que hace prácticamente unos 2 años estaba yo con mi familia hacia el 31 de diciembre en Cartagena, y tengo por costumbre empezar siempre el 1 de enero muy temprano? Me fui a acostar a una hora prudente, prendí la televisión y empecé a ver la información que salía de Wuhan. Al otro día, muy temprano, 1 de enero, llamé a la hora que no toca llamar a un funcionario el 1 de enero, el entonces viceministro de Salud, y le dije: monitoreemos esto que está pasando en Wuhan, que me llama mucho la atención, y esto se puede volver algo grande. Obviamente, en ese momento se veía como algo muy focalizado, estaba en algún lugar, pero ya a los pocos días se empezaba a hablar de casos en Europa. Y desde ese momento empezamos un esquema de monitoreo, un reporte diario, donde mirábamos qué estaba ocurriendo en el mundo, y se empezó a delinear una estrategia soportada en 3 pilares: prevención y preparación, contención y mitigación. Y en ese momento me encontraba yo en esas serendípites de la vida, como diría alguien, reunido con Fernando Ruiz Gómez, a quien iba yo a designar como ministro de Salud. Y entonces le dije que quería que asumiera el cargo, por muchas razones, pero le dije: usted es el señor de las epidemias. A usted le tocó lidiar con el Zika, siendo viceministro, le tocó lidiar con el chikungunya, y no sabemos esto a dónde va a terminar.
Fernando me aceptó y el día en que Fernando se posesiona es el día donde estamos viendo prácticamente la primera víctima mortal del COVID-19. Trabajamos intensamente con Marta Ospina, con Fernando, con un equipo inigualable. Yo quiero hoy hacerle un especial reconocimiento al viceministro Alexander Moscoso, que ha dejado el viceministerio, pero seguirá trabajando con nosotros en otras funciones, a Germán Escobar, a todos los directores de acá del ministerio, porque han sido coequiperos. Y empezábamos a ver cómo este fenómeno avasallador golpeaba los sistemas de salud de las naciones más poderosas del mundo. Colapsaba el sistema de salud en Alemania, colapsaba el sistema de salud en Francia, colapsaba el sistema de salud en España, colapsaba el sistema de salud en Estados Unidos. Y esto se veía cáustico, pero aún más cáustico cuando empezamos a ver la reacción unilateral de tantos países. Cerrar fronteras, decretar cuarentenas, vetar la exportación de productos médicos, y era prácticamente como una tormenta perfecta. Recuerdo cuando Marta Ospina llegó con una de las primeras curvas de análisis basados en indicadores internacionales y veíamos que de no hacer nada tendríamos más de 300.000 muertos en el país en pocas semanas. Mirábamos la capacidad del sistema de salud, Fernando, y nos dábamos cuenta con que Colombia tenía 5.400 unidades de cuidado intensivo y era uno de los países de Latinoamérica con más unidades de cuidado intensivo, aún con ese indicador. Y entonces empezaban a surgir toda serie de propuestas, inquietudes, empezaba a politizarse también la discusión. Y entonces tomamos una decisión de la cual me siento orgulloso. Esto se va a atender con la ciencia, no con la política. Esto se va a atender con la ciencia, no con la ideología. Y eso se va a atender bajo un prisma. Y es que no existe esa falsa dicotomía que muchos intentaron señar en la sociedad colombiana, que era o salud o desarrollo, o salud o economía. Sin salud no hay economía, y sin una buena economía difícilmente hay con qué soportar un sistema de salud. Miramos todas las opciones, las más difíciles, y decidimos convocarlos a ustedes, donde lo único que mediaba en la relación entre nosotros y ustedes era el amor por este país y el poner en la práctica todos los conocimientos acumulados por décadas para actuar de la mejor manera posible. Y tomamos la decisión de hacer un aislamiento preventivo obligatorio en la Casa de Nariño. Y yo me siento de verdad, Fernando, en la responsabilidad siempre de hacer ese reconocimiento. He sido afortunado de tener un gran equipo, de tener un gran ministro, pero he sido afortunado de que hemos trabajado con un solo propósito, Colombia. Y el día que anunciamos ese aislamiento, muchos de ustedes estaban conmigo en la Casa de Nariño. Estábamos en el Salón Gobelinos, en una fila donde se veían sus caras, sus uniformes, donde nos acompañaba la OPS, la OMS, y ustedes vieron ese mensaje que le dirigía a la nación, que lo escribí a mano, que lo pasamos en limpio y que se lo transmitimos al país. Y después de terminar esa tarea, nos abrazamos. Y a muchos de nosotros se nos acongojó el corazón. Recuerdo las lágrimas suyas y mías, ministro. Las de la doctora Marta Ospina, conmovida, porque entramos a un territorio de incertidumbre, pero a un territorio donde nunca dudamos
en lo que teníamos que hacer. Y yo sé que los sistemas de salud son imperfectos, yo lo sé. Y yo sé además que uno de los deportes nacionales es la crítica y a veces la iconoclastia. Y podemos decir una cosa, apreciados amigos, con sus imperfecciones, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, el sistema de salud de Colombia mostró de qué estaba hecho. Y el estandarte de ese sistema de salud son todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personal asistencial, personal de apoyo, y logramos en un tiempo récord duplicar las unidades de cuidado intensivo cuando estábamos como aves de rapiña buscando en el mundo un ventilador aquí y un ventilador allá. Llegamos a más de 13.000 unidades de cuidado intensivo. Algo que parecía titánico. Y hoy somos uno de los países del mundo con más densidad de unidades de cuidado intensivo. Más de 21 por cada millón de habitantes. Superamos a Brasil, superamos a Argentina, superamos a México. En este hemisferio solamente nos supera Estados Unidos, ni siquiera nos supera Canadá. Logramos sobrepasar a muchos de los países europeos y con un criterio de distribución de equidad en el territorio. Empezamos a definir una estrategia en un país que había despreciado por años tener laboratorios en todo el territorio nacional. Y pasamos de un solo laboratorio que estaba haciendo pruebas PCR con el protocolo Berlín a crear una red de más de 180 laboratorios en todo el territorio nacional y creciendo, y creciendo. Bueno, esa es la demostración. Y si me pregunto mañana me dirá que 250, ministro. Pero eso es, hay que celebrarlo. Se logró en un tiempo récord. Pusimos en marcha la estrategia PRAS para poder hacer pruebas, rastreo, aislamiento selectivo. Con muchos de los gerentes de las clínicas aquí presentes, hoy recuerdo porque lo veo aquí a mi buen amigo Henry Gallardo, empezamos a hablar con todas las clínicas, hospitales del país para abrir capacidad. Generamos un instrumento de pago por capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo. Generamos por primera vez en el país una bonificación y remuneración especial a la primera línea de atención en la vida. Logramos construir una reserva estratégica nacional de herramientas de protección de personal para todo el sector de la salud. Llevamos por primera vez unidades de cuidado intensivo a lugares del territorio que no lo podían tener, que soñaban algún día con tenerlo. Recuerdo además cómo llegamos a esa Colombia profunda, con ese mensaje. Y después, no azarados por ninguna situación distinta a la responsabilidad, desde el mes de julio del año 2020, empezamos a diseñar un plan nacional de vacunación, empezamos a tener contactos con los grandes laboratorios internacionales, mirábamos semanalmente todas las casas farmacéuticas y cuál era el nivel de avance, y nos gastamos 4 o 5 meses en ese análisis esperando tener la disponibilidad y sacando adelante una ley de vacunas para poder retomar la soberanía en la producción de vacunas que la había perdido este país por torpezas. Primero, por el prurito de que las ventajas competitivas no nos hacían a nosotros capaces de producir vacunas que se vieron en los años 90 y empezaron poco a poco a marchitar esa capacidad hasta que finalmente, por allá en el año 2000, se acabó la producción de vacunas en Colombia. Y queríamos una ley para retomar ese camino. Pusimos en marcha la ley del residente. Sacamos adelante normatividad, decretos de emergencia para privilegiar las consultas digitales y domiciliarias en el país. E hicimos la adquisición de las vacunas terminando el año pasado. Y no para buscar una foto, porque hubo países que empezaron antes, entre comillas, el programa de vacunación con 1.000 vacunas para quedar bien en la foto.
Nosotros no queríamos la foto de ocasión, sino un plan que cuando empezara mantuviera la sostenibilidad. Y con ustedes, con los comités que creamos, con las secretarías de salud, departamentales, municipales, con el sector privado, todos de la mano, hemos logrado las más importantes victorias colectivas, que era armonizar dos propósitos: la salud y la vida de las personas, la salud y la vida de nuestra economía y de nuestras empresas. Y hoy, cuando estamos a un día de Nochebuena y lloramos a los que partieron, a los que hoy no están con nosotros, incluyendo a nuestro compañero Carlos Holmes Trujillo, y lamentamos a esos padres y madres también de nuestros compañeros de gobierno que murieron, y cuando nos damos cuenta del personal de la salud que murió, los recordamos como héroes, y su muerte no será y nunca fue en vano, porque hoy, queridos amigos, hoy 23 de diciembre del año 2021, tenemos que sentirnos orgullosos de dos grandes cosas. Una, que nuestro país hoy está entre los países del mundo que tiene uno de los mejores planes de vacunación, que tiene además la economía ranqueada por uno de los medios especializados como la economía número 1 en reactivación. Y hemos trabajado intensamente, incluyendo algo que más allá de las polémicas políticas, y ustedes lo saben que fue así, logramos poner en marcha una estrategia de comunicación en la era de la desinformación, donde diariamente, por más de un año como presidente de la República, le hablábamos a la nación, pero no en un monólogo, con ustedes. Yo les hice la broma cuando entré acá, les dije, veo el casting de prevención y acción aquí. Todos ustedes fueron en el rigor de su trabajo, en el rigor de su representación, en el rigor de su función médica, a transmitirle al pueblo colombiano alerta, seguridad y cómo enfrentar esta pandemia. Logramos un reconocimiento de la OPS, del BID, ese ejercicio. Y esto para mí es importante, apreciados amigos, porque con todas las imperfecciones que uno pueda mirarle a cualquier sistema de salud, quiero compartirles a ustedes hoy aquí lo que hemos logrado. 10 importantes resultados de este año en el sector de la salud. 10 logros de Colombia. Hoy tenemos más del 75% de la población colombiana al menos con una dosis y vamos por ese 80% de aquí a que termine este año. Segundo, tenemos 54% de la población colombiana con doble dosis y avanzando de manera acelerada. Tercero, tenemos ya cerca de 3 millones de colombianos con dosis de refuerzo y 3 millones de niños vacunados en todo el territorio nacional. 27 ciudades del país que ya tienen vacunación de más del 80% y 10 ciudades con más del 90%. Y adicionalmente, que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, recuperamos la soberanía para producir vacunas en Colombia. Lo anunciábamos hace pocos días, con Providence de Canadá, con una empresa colombiana de aseguramiento en salud, se crea la empresa Baxtera, que en febrero estará poniendo la primera piedra de lo que será la fábrica de producción de vacunas que estará alojada en Río Negro, Antioquia, y que tendrá los primeros lotes en un laboratorio de mediana escala en el mes de junio del año 2022 en fill and finish y después en producción generalizada. Ese también es un triunfo colectivo del sistema de salud de nuestro país. Además, en medio de esta pandemia, pusimos en marcha también otra de las estrategias que este equipo ha trabajado y ha labrado diariamente, y también la superintendencia
de salud. Y le hago un reconocimiento también a Fabio Aristizábal. 11 EPS de mala calidad se han cerrado en este país y se han hecho traslados de más de 6 millones de colombianos en medio de esta situación, sin ningún traumatismo y buscando el acceso a un mejor servicio de salud. También hemos saneado cerca de 8.9 billones de pesos en deudas del sistema de salud a través del esquema de punto final. Tenemos además, y esto es muy importante, 97% de los procedimientos médicos hoy están cobijados en la UPC y 86% de los medicamentos están cobijados en la UPC, labor que también se ha adelantado este año. Tenemos 10 millones de consultas de telemedicina o de atención domiciliaria por mes, superando por más de 9 veces lo que teníamos casi que al filo de empezar la situación de la pandemia. Hemos dado un paso trascendental. Se firmó la ley de residentes el año pasado y a este mes, en diciembre, estamos al día en todos los pagos de residentes en el país para generar confianza en el sistema de salud. Y el 10º punto que quiero destacar, más de 415,000 migrantes han sido afiliados al sistema de salud y se han girado más de 500,000 millones de pesos para atender las deudas originadas por la atención de inmigrantes irregulares en nuestro país. Apreciados amigos, esto se ha logrado entre todos en medio de una pandemia. Por eso hoy y acá estamos reconociendo al talento humano del sector de la salud, porque aquí no hay triunfos individuales, es un gran triunfo colectivo, es un triunfo de país. Y cada una de las medallas que hemos entregado hoy, que guardan el nombre de quien fuera el pionero, el doctor Bejarano, de este sistema de atención en nuestro país, un hombre creyente, soñador y confiado en la capacidad de la medicina colombiana, hoy se sentiría muy orgulloso de que este país, que cuando enfrentó la primera pandemia hace 102 años, no tuvo con qué hacerlo y prácticamente dejó al azar y a la suerte y al devenir poder apaciguarla como ocurrió milagrosamente, hoy 102 años después, nuestro país le muestra al mundo que está entre los países mejor ranqueados porque tiene un sistema de salud que tiene como soporte y estandarte el talento humano que hoy estamos reconociendo. Por eso, queridos amigos, les agradezco que hoy nos acompañen y yo quiero no solamente recordarle al ministro Fernando mi admiración y mi aprecio, sino a todo el equipo del Ministerio de Salud. Me siento orgulloso de ustedes y seguiremos trabajando con ustedes y con cada una de las asociaciones, con cada uno de los médicos que nos acompaña hoy acá. Carlos, siempre gratitud infinita. Veo también al doctor Castellanos, con quien compartimos tantas veces. Veo también al doctor Córdoba, veo a Marcela, veo a Lina, veo a tantos amigos con los que durante todo este tiempo nos ha unido un solo propósito, Colombia. Y ese es el propósito con el cual seguimos alerta. La pandemia no ha terminado, pero hoy estamos mejor preparados y seguiremos trabajando por la vacunación masiva, segura, gratuita y trabajando para que esa vacunación sea el estandarte de la reactivación de nuestro país. Muchísimas gracias.